Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de la libertad con límites. Vivimos en tiempos en los que se habla mucho de libertad, pero esta no siempre es bien entendida por gran parte de las personas. Para muchos, la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Quien hace lo que quiere, quien hace lo que desea, quien hace aquello que le da la gana, se siente libre. Pero la verdadera libertad siempre tiene límites, impuestos por Dios, por la razón y por la justicia. No es libre quien hace lo que quiere. Es libre quien hace lo que debe y es correcto para sí y para todos, aunque ello suponga renunciar a espacios que son de otros o que no nos corresponden por ser ajenos al bien. Así pues, en este estudio hemos de considerar cuáles son los límites de la libertad de aquellos que son perfectos, que no es más que una forma de denominar a los pecadores redimidos que aspiran a ser como Cristo. Hablemos de la verdadera libertad. Hablemos de los límites de la libertad de los perfectos. Al principio, Dios hizo a la humanidad perfecta en todos sus caminos. La Biblia nos dice que el hombre primigenio era bueno y recto en gran manera. Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Esto incluía al ser humano. Y en Eclesiastés 7:29 se dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por tanto, la condición original del ser humano era la perfección, la bondad, la rectitud, la justicia. La perfección del hombre era la huella y la firma del Creador perfecto en su obra, en su buena obra. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La perfección permitía una relación recta y santa con Dios y con el prójimo. Nos dice Génesis 3:8 al 9 que después de la caída, después del pecado, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Este texto nos muestra cómo al principio la relación de Dios con el hombre era de perfecta comunión. Dios se paseaba en el huerto. Dios en espíritu, el Espíritu de Dios, se movía entre el huerto del Edén. Esto nos habla de una relación cercana e íntima con el ser humano. Una vez que el ser humano peca, se nos dice que ellos se escondieron de Dios. Y Dios les preguntó, ¿dónde estás? Así pues, el pecado cambió el sentido de lo bueno y de lo recto, impidiendo al ser humano original ser libre. En Génesis 3:10 al 11 se dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez fue hecha por Dios. Como todas las cosas, las creó Dios. La desnudez, por tanto, no es pecado. Dios no hace nada malo. Dios no hace nada pecaminoso. El ser humano tiene su sexo y este sexo comporta unas diferencias sexuales, genitales, y esto lo hizo Dios y era algo bueno. El ser humano, cuando estaba en su condición primigenia perfecta, no veía nada malo en la sexualidad.
no tenía ningún instinto negativo hacia ella, porque era bueno en gran manera. Pero una vez que peca, nos dice que se escondió el ser humano de Dios, y cuando Dios le pregunta dónde está, le dice a Dios: tuve miedo, porque estaba desnudo. Así pues, esto quiere decir que una vez que el ser humano pecó, percibió las cosas que Dios había hecho buenas, las percibió como malas. Las percibió como malas no porque en sí estas cosas fueran malas, sino por su actitud pecaminosa hacia ellas. La desnudez no es pecado, pero sí es pecado la actitud que los seres humanos pueden adoptar hacia la desnudez. Unos padres que cuidan a sus hijos ven la desnudez de sus hijos con ternura, con amor, con cariño. Una persona con una actitud de lascivia ve la desnudez ajena, la percibe con concupiscencia. Así pues, es el pecado lo que cambia la percepción de las cosas y la hace buena o mala. El pecado cambió el sentido de lo bueno y de lo recto, y esto impidió que el ser humano fuera libre. Las personas perfectas, las personas primigenias, Adán y Eva, cuando Dios los hizo, tenían libertad para obrar en todas las cosas. La libertad se ejerce cuando alguien tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y también de las consecuencias del bien y del mal, y de tomar la decisión para escoger entre lo uno y lo otro. Al principio, Adán y Eva tenían esta capacidad de discernimiento. Génesis 2:16 al 17. Mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. El ser humano podía discernir entre obedecer a Dios o dejar de hacerlo, entre no comer del árbol prohibido o comer de él. De hecho, cuando el ser humano decide pecar, decide transgredir el mandamiento de Dios, dice Génesis 3:11 que Dios le dijo: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre podía permanecer en obediencia, ser fiel a Dios, no comer de aquel árbol, o podía desobedecer a Dios, transgredir el mandamiento de Dios y comer de aquel árbol. Por tanto, la libertad nos permite tomar decisiones y equivocarnos o acertar en esas decisiones. En Génesis 3:6 y 13 se nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo: la serpiente me engañó y comí. Aquí encontramos la diferencia entre la actitud de la mujer que le lleva a desobedecer. Ella percibió que el árbol era bueno, que era agradable, codiciable, y tomó su fruto y comió. Y una vez que come y desobedece, dice que ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Por tanto, una vez desobedeció, se dio cuenta de que lo que había hecho no era bueno. Así pues, la libertad nos permite tomar decisiones y equivocarnos o acertar. En este caso, Eva se equivocó. Y al equivocarse, al ejercer su libertad y equivocarse, afectó a Adán, porque los actos de ejercicio de libertad personal afectan a las personas de nuestro entorno. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer afecta a las personas que nos rodean. Génesis 3:6 al 7. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. El pecado de Eva no solo la afectó a ella, sino que posteriormente afectó también a su marido. Él también comió, él también desobedeció, él también quedó convertido en un pecador esclavo del pecado. Todo lo que hacemos afecta a las personas que nos rodean. Si una persona es vaga, es perezosa, su vagancia y pereza afectará a su familia, afectará a su mujer, a sus hijos, a su marido, a la sociedad. Todo lo que hacemos afecta. Si somos buenas personas, responsables, honestos, trabajadores, eso beneficia a las personas que nos rodean. Y si por el contrario no hacemos nada o hacemos las cosas mal, ese mal que hacemos afecta a las personas que nos rodean. Por eso es que Dios puso límites a la libertad individual humana con sus mandamientos. Dios puso límites para que las personas entendieran que ser libre es un privilegio que entraña una enorme responsabilidad. Por eso Dios se reservó una parcela del huerto, un árbol. Podía haber escogido otra cosa, pero decidió que fuera un árbol, para que el hombre supiera que la libertad tiene límites. El hombre podía hacer cuanto quisiera, podía comer cuanto quisiera, podía ir de un lado a otro, podía comer de todos los árboles del huerto, de su fruto, pero dijo Dios, solo de este árbol no comeréis. Este fue el límite que Dios puso a la libertad humana. Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Toda libertad tiene límites. Los límites son justo el comienzo de la libertad de otros. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad de otros. Nuestros límites están en la justicia, en la bondad, en la rectitud. No podemos hacer cualquier cosa, porque eso significaría que podemos también hacer lo malo, aunque esto perjudique a otros. Por tanto, ser libres no es ser unos libertinos, es decir, no es hacer lo que a uno le da la gana, lo que uno quiere. Ser libres es hacer lo correcto. Dice primera a los Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No podemos hacer tropezar a otras personas con nuestra conducta. Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados, no uséis la libertad como ocasión para la carne. No podemos codiciar, no podemos envidiar, no podemos odiar, porque todas estas actitudes malas suponen hacer daño al prójimo. Por tanto, nuestra libertad no es la capacidad o la prerrogativa de hacer daño a los demás. Ser libres es hacer lo que uno desea y quiere, pero siempre que esto, lo que uno desea y quiere, esté dentro de la razón, de la justicia, de la bondad. Judas 1:4 dice, algunos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Negar a Dios es algo que algunos creen que forma parte de su libertad, pero negar a Dios es libertinaje, según la Biblia. No podemos negar a Dios porque Dios es real, porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor, porque a Él tendremos que darle cuentas un día. Por tanto, no podemos negar a Dios sin caer en la sentencia de que el que lo hace es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por tanto, quien hace esto, creyendo que es libre, lo que hace es mostrar al mundo
que es un necio. Quien niega a Dios se coloca un cartel en la frente que dice soy un necio. Porque la perfecta y verdadera libertad tiene límites, impuestos, como hemos dicho y repetimos, por la razón, la justicia y la verdad. Dice Santiago 2:12, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay una ley, hay unos mandamientos. Lo que está bien está ordenado y lo que está mal también está ordenado y tipificado en la Biblia. La Biblia nos dice todo aquello que está mal y todo aquello que está bien, para que nos apartemos de todo aquello que está mal y para que hagamos y obedezcamos a aquello que está bien. Por eso en 1 de Pedro 2:6 dice el apóstol como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Un creyente es un siervo de Dios, es un siervo de la justicia. Se siente comprometido con ella, siente el deber de hacer lo bueno, de hacer lo recto, de hacer lo justo. El que de verdad es libre sabe que la libertad consiste en hacer aquello que uno debe de hacer y de hacerlo siempre, sin estar condicionado por la voluntad propia o por criterios ajenos, malvados, contrarios a los pensamientos y principios de Dios. Hemos hablado de la libertad con límites y hemos visto que los límites de la libertad están en Dios, en su palabra, en la Biblia. A continuación vamos a hablar de los límites de la libertad de los pecadores redimidos. Así como los seres humanos perfectos tenían una libertad con límites, también los pecadores, una vez redimidos por Jesucristo, seguimos teniendo límites a nuestra libertad. Hemos dicho antes, de alguna manera, y recordamos e insistimos ahora de nuevo, que por la desobediencia entró el pecado y por este todas las personas se convirtieron en hacedoras del mal hasta la esclavitud moral. Todos los seres humanos, por el pecado, todos, han perdido el ejercicio de la libertad. Esa libertad primigenia que Dios dio a Adán y Eva, al ser humano perfecto, se ha perdido el ejercicio de la libertad. Juan 8:33 al 34. Los judíos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es esclavitud porque el pecado es como una inclinación, como una tendencia de continuo solamente al mal. Génesis 6, 5 y 11. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así pues, el pecado corrompió al hombre, corrompió a la humanidad al hacer que ésta fuese esclava de los instintos pecaminosos del corazón. La esclavitud que hace en el ser humano el pecado es una incapacidad para obrar el bien. Cuando decimos que el ser humano ha perdido el ejercicio de su libertad porque es esclavo, queremos decir, como con el Salmo 14, 1 al 3,
que no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. No hay una sola persona. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, ser esclavos del pecado es ser incapacitados, ser incapaces de obrar de uno mismo, de sí mismo, el bien. Vivimos en una sociedad en la que los seres humanos se tienen que proteger unos de otros. Ponemos puertas a nuestras casas, pero no basta. Le ponemos entonces cerraduras, pero no basta. Entonces le ponemos un pestillo por detrás, pero no basta con la cerradura y con el pestillo. Entonces ponemos una alarma y así sucesivamente el ser humano tiene que ir autoprotegiéndose a sí mismo de los demás, porque el pecado es incapacidad para hacer lo bueno. El ser humano, por esa esclavitud del pecado, tiende a hacer lo malo. Y Cristo vino a redimir, a librar de la esclavitud del pecado. El Hijo redime por su obra de muerte en la cruz. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Y Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por su gracia. Así pues, la redención, la liberación de la esclavitud del pecado puede ser una realidad en la persona solo si la sangre de Cristo le limpia de pecado, solo si la obra redentora de Cristo le es aplicada para libertad. El que está en Cristo es libre. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El que está en Cristo es libre. Por tanto, es un error afirmar que el ser humano pecador en su condición pecadora es libre. No porque Dios le haya quitado la libertad primigenia, sino porque el hombre ha perdido el ejercicio de la libertad por su propio pecado. Un drogadicto va a las drogas de sí, pero una vez que está bajo la dependencia de ellas, no puede salir de sí de ellas, porque éstas les esclavizan. Las drogas esclavizan al ser humano, y la dependencia que produce hace que el ser humano no quiera de sí salir de ellas. Así es el pecado. Solo el que está en Cristo es libre. El que está en Cristo no solo es libre, sino es verdaderamente libre. Juan 8, 32 y 36. Dijo Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué un cristiano es verdaderamente libre? Porque, como hemos dicho antes, la verdadera libertad de los redimidos es servidumbre de la justicia. La verdadera libertad es hacer voluntariamente, lo que es justo y recto ante Dios. Romanos 6, 17 y 18. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El creyente, el que es verdaderamente libre en Cristo, se siente siervo de la justicia de Dios. El creyente hace todo aquello que le conduce a la santidad y a la obtención
de la vida eterna. Romanos 6, 20 y 22. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una persona libre solo hace lo que le lleva a ser santo y a tener la vida eterna. El que es verdaderamente libre no quiere hacer el mal, no busca hacer el mal. Por el contrario, desea y quiere hacer el bien y procura hacer ese bien que desea y que quiere. Por tanto, la verdadera libertad es hacer en conciencia todo aquello que es bueno y conveniente. Dice Filemón 1:8, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El que es libre hace lo que conviene. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El que es libre sabe que podría hacer tantas cosas, pero no las hace todas ellas, solamente las que convienen, solamente las buenas, las justas, las rectas. Efesios 5:3, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por tanto, aquel que es verdaderamente libre, aquel que es siervo de la justicia, aquel que entiende lo que está bien y lo que está mal, en su verdadera libertad decide hacer, quiere hacer y hace lo que es bueno y lo que es recto. Hemos hablado, por tanto, del mandato de la libertad con límites. Y en primer lugar, hablamos de los límites de la libertad de los perfectos. Y dijimos que al principio Dios hizo a la humanidad perfecta, con libertad, para obrar en todas las cosas, con discernimiento del bien y del mal y de sus consecuencias. Dios puso límites con sus mandamientos a la libertad individual humana. Los límites de la libertad de los pecadores redimidos también están puestos por Dios. Por la caída original, todas las personas se convirtieron en pecadoras y en esclavas del pecado. Pero Cristo vino a redimir, a librar de la esclavitud del pecado. Y la verdadera libertad es la que tienen los redimidos, los creyentes en Cristo. Esta es servidumbre de la justicia. El Salmo 119, versículo 45, dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. He aquí algo que dice una persona que es libre, que es verdaderamente libre. Ojalá que tú seas una persona libre porque quieras y desees siempre obrar el bien, obrar en justicia, obrar dentro de la voluntad de Dios. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña cómo el mundo ha convertido la libertad en libertinaje. Cómo el mundo habla mucho de libertad, pero carece de ella. Vemos como el pecado campa por doquier, vemos como las personas que no quieren saber de ti hacen lo que les da la gana, convierten sus vidas en esperpentos delante de ti, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir esta verdadera libertad que Cristo vino a ofrecer, que nos ayudes a entender que un cristiano es libre cuando entiende tu palabra, tus mandamientos, los ama, los guarda en su corazón y los quiere poner por obra y los pone, Señor, y los obedece. Ayúdanos, Señor, a ser personas que hacen siempre lo recto y lo justo, y lo hacen en conciencia, lo hacen por amor,
lo hacen voluntariamente. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos también por los enfermos. Te pedimos que los sigas ayudando y manteniendo. También te pedimos por los mayores, por los sanitarios, por los profesores, los maestros, por los que tienen problemas en sus vidas. Te pedimos, Señor, que proveas trabajo para quien no tiene, medios de sustento para quien no tiene, casa para quien no tiene. Te pedimos paz y armonía para quien no tiene. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.